Buenas, 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 buenas. En el video de hoy quiero hablarles de cómo debemos entrenar para maximizar ese crecimiento muscular, para maximizar la hipertrofia. Entonces, comencemos con qué es la hipertrofia. La hipertrofia es el crecimiento de los tejidos musculares por medio de diferentes estímulos que uno busca en el gimnasio, en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, dejémoslo así, sencillo. En algún punto todos queremos crear más músculo, todos queremos vernos más musculosos y tener un look más fit, ¿cierto? Para lograr eso debemos volvernos más fuertes. Y cuando digo más fuertes, es en serio más fuertes. Entonces, ¿cómo logramos volvernos más fuertes? Por medio de la sobrecarga progresiva. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo poder agregar más peso del que normalmente manejamos a nuestros ejercicios y así ganar más fuerza y crear más tensión en el músculo. Ahora, eso me lleva a mi siguiente punto. Tenemos tensión pasiva y tensión activa, que juntas nos llevan a lo que es un movimiento dinámico. Entonces, ¿qué es la tensión pasiva? La tensión pasiva es la parte del movimiento donde yo estoy estirando el músculo. Entonces, digamos que estoy haciendo un press plano para pecho y estoy abajo con la barra. Ese punto del movimiento es la tensión pasiva donde el músculo se está estirando. Ahora, la tensión activa es cuando yo hago la contracción y es ese punto del movimiento donde el músculo está contraído, donde yo estoy haciendo la contracción muscular. Entonces, ambos nos dan un movimiento dinámico y un movimiento dinámico es lo que queremos realizar para maximizar esa hipertrofia, ¿cierto? Ahora, hay varias maneras de entrenar. De hecho, hay dos muy importantes que son las que les quiero explicar en este video. Listo, la primera es la tensión mecánica. Entonces es más o menos lo que ya les había mencionado. Por medio del peso, agregar tensión al músculo. Es así de simple. Entonces, entre más peso yo le estoy metiendo a mi músculo, más tensión va a haber. Entonces, si estoy haciendo el rango de movimiento completo, el movimiento dinámico, entonces más tensión va a haber en ese músculo, ¿cierto? Lo que quiere decir que yo me voy a volver más fuerte y mis músculos van a crecer más. Ahora, no es el único método para llegar a ese máximo potencial genético y poder llevar los gains al máximo. Entonces, terminemos con la tensión mecánica, ¿sí? Normalmente todo el mundo está enseñado que en el gimnasio tiene que hacer entrenamientos súper locos que ve en revistas o que hacen los duros de los duros en todos lados, que son drop sets, super sets, hacer 40 repeticiones, no descansar ni un minuto y hacer un montón de locuras. Bueno, eso no está mal, pero le están quitando el foco y la prioridad a la tensión mecánica, que es por medio del peso agregar tensión al músculo. ¿Listo? Entonces, lo ideal para poder enfocarse bien en la tensión mecánica es poder agregar suficiente peso, un peso que para ti sea relativamente alto. Claro, eso varía dependiendo de cada uno, no todos somos igual de fuertes. Y con ese peso estar en un rango de repeticiones alrededor de 4 y de 8 repeticiones. Si tú coges un peso y puedes hacer más de 8 repeticiones fácil, sin pensarlo, súbele de inmediato y trata de llevar ese rango de repeticiones entre 4 repeticiones
y 8 repeticiones, pero sabes que con cada repetición estás moviendo peso y estás dándole mucha prioridad a la tensión mecánica. Entonces ya sabemos que si queremos aplicar la tensión mecánica, tenemos que subirle al peso, dejar de lado un segundo esos entrenamientos fancy de todas las revistas y de los culturistas profesionales y de todas esas vainas, y subirle al peso y trabajar en un rango de repeticiones más bajo. Obviamente siempre siendo conscientes de la técnica y de la forma. Bueno, eso está claro. Ahora vamos a hablar del segundo método, que es el estrés metabólico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el estrés metabólico? Es el bombeo en el músculo. Cuando hay muchas contracciones musculares, cuando se hace muy repetida la contracción muscular en un músculo, hay oclusión en las venas, lo que quiere decir que la sangre que fluye no es la cantidad, o sea, la cantidad de sangre que está fluyendo no es la que debería, sino mucha más poca, por culpa de la oclusión en las mismas venas. Entonces el paso de sangre se limita, ¿cierto? Eso causa hipoxia, que es falta de oxígeno en el mismo músculo porque hay muy poca sangre fluyendo. La hipoxia causa la hinchazón celular, que es el bombeo, que es lo que nosotros sentimos, lo que causa mayor producción de subproductos como el lactato y diferentes hormonas, ¿sí? Entonces eso causa hinchazón celular, hinchazón en las células, y eso es lo que causa el bombeo y el ardor. ¿Listo? Lo cual es bueno. Ahora, para lograr el estrés metabólico, tenemos que bajarle un poquito a la tensión, o sea, bajarle un poquito al peso y enfocarnos en más contracciones, en más repeticiones. Entonces, entre más contracción muscular y más tiempo bajo tensión, mayor estrés metabólico, que es lo que les acabo de decir. Las venas se taponan, por decirlo así, hay más lactato, más hormonas, más hinchazón y más bombeo y más ardor. ¿Listo? Entonces logramos eso por medio de repetidas contracciones en el mismo músculo. Ahora, el rango de repeticiones ya puede variar entre unas 12, 15 o hasta 40 repeticiones si lo quieres llevar al extremo, que no está mal. Está comprobado que incluso 40 repeticiones sirven para crear hipertrofia, pero tienes que saber manejar muy bien el peso y ese movimiento dinámico del que les hablaba anteriormente. Entonces, hacer todo el rango del movimiento, llegar a una carga pasiva, a una activación, a una tensión pasiva, y por medio de un movimiento completo llegar a una tensión activa, ¿sí? Entonces, si queremos entrenar y crear estrés metabólico, le bajamos al peso y hacemos repetidas contracciones en el músculo. Entonces, pueden trabajar 12, 15, 20 repeticiones o incluso 40 y agotar el músculo, llevarlo a un punto donde el estrés metabólico es demasiado grande, la hinchazón es demasiado grande y el bombeo es demasiado grande. Pero no es necesario llevarlo a los 40. Si tú estás haciendo 12 repeticiones con un peso suficientemente moderado para que ya otra vez las venas se taponen y haya esa hinchazón muscular, ya estás creando estrés metabólico. Ahora, esto me lleva a mi siguiente punto. Apegarse a un solo trabajo no es lo ideal. Entonces, si yo solo me enfoco en entrenar pesado y en crear fuerza, estoy perdiendo potencial de hipertrofia. Y lo mismo, si solo me enfoco a entrenar liviano y a entrenar a muchas repeticiones y mucha contracción muscular, igual estoy perdiendo gran potencial de hipertrofia. Entonces, lo ideal es combinar ambas. Ahora, la prioridad es volverse más fuerte,
Por eso es que hay que darle siempre prioridad a la tensión mecánica. Porque si tú eres más fuerte, de pronto cuando vas a hacer estrés metabólico y lo puedes hacer con mayor tensión, con mayor peso, las ganancias van a ser mucho mejores, la hipertrofia va a ser mucho mejor. Entonces es diferente a que si puedes hacer 15 repeticiones con 45 libras, a que si puedes hacer 15 repeticiones con 100 libras o 90 libras, el doble. Entonces es mucho mejor darle prioridad a esa fuerza y a la tensión mecánica, para que así cuando tú hagas tu entrenamiento de repetidas contracciones musculares, igual en ese entrenamiento también seas mucho más fuerte y le saques mucho más provecho. Entonces lo ideal es entrenar ambas. Entonces saber periodizar el entrenamiento, saber cuándo tengo que entrenar pesado, cuándo tengo que entrenar liviano, o incluso en un entrenamiento meterle un poquito de las dos. Entonces puedes empezar con los ejercicios que se dejen trabajar pesado, que son básicamente los ejercicios compuestos, que me gustaría hablarles de eso en otro post. Entonces trabajas ejercicios pesados al comienzo del entrenamiento, le das prioridad a la tensión mecánica y de pronto ya finalizando el entrenamiento puedes tener un poquito más de creatividad y llevar ese bombeo, llegar a ese bombeo y a ese estrés metabólico. ¿Listo? Entonces, asegúrense de estar haciendo ambas en su entrenamiento, no darle prioridad siempre al bombeo o siempre al estrés metabólico, a la tensión mecánica, sino estar dándole prioridad a ambas. Y así sus ganancias y su hipertrofia se va a maximizar al 200%. Entonces, asegúrense de estar haciendo ambas, pero asegúrense de darle prioridad a la ganancia de la fuerza para así volver sus entrenamientos más provechosos. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber. Hasta la próxima.